Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 26, por favor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde este Samuel en adelante, cuantos han habido, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Amén. Solo para mi orientación, ¿quiénes han escuchado el sermón de la semana pasada, de Hechos 3, de la primera parte? La gran mayoría, ¿no? No tengan flojera, levanten la mano los que han escuchado. Ya, ok, gracias. Recuerden entonces que Pedro y Juan, de acuerdo a las costumbres de ese grupo naciente de cristianos que hay en Jerusalén, van al templo porque todavía ellos eran judíos, se sentían así y no tenían un lugar diferente, así que iban al templo a la hora de la oración y ahí se produce el milagro de que un cojo que por tanto tiempo había estado a la puerta solamente recibiendo limosnas, ahora recibe la sanidad de Dios en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que hemos visto. La lectura que ahora Silvia ha hecho para nosotros, desde el versículo 11 hasta el 26, es la continuación que contiene fundamentalmente la explicación del apóstol Pedro para los habitantes de Jerusalén, todos ellos gente relacionada con el judaísmo, es decir, eran judíos de nación y eran también judíos de religión. Y estaban en actividades religiosas, porque ¿a qué se va al templo, no? Estaban alrededor o dentro del templo
los que pudieron observar ese fenómeno de que un cojo ya no estaba cojo, estaba totalmente sano, y entra escandalosamente al templo. Al templo quiere decir al patio, ¿ya? No al lugar santo, al patio del templo. Para los que muestran sorpresa de esto, debo decir, lo que el Nuevo Testamento, lo que la Biblia llama templo, no es solamente el santuario, es todo ese complejo que era como un fortín realmente, porque estaba rodeado de murallas, donde habían diferentes reparticiones. Habían 4 patios: el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de los adoradores, el de las ofrendas, y dentro de todo eso había un lugar mucho más pequeño que era el equivalente al tabernáculo antiguo. Es decir, contenía el lugar santo y el santísimo. A eso, para distinguir de todo el templo, se le llama el santuario. Entonces, cuando entran desde la puerta La Hermosa, llegan a el patio donde ya había, digamos, actividad religiosa, diferentes cosas que hacían en sus ritos, etcétera. Ahí es donde la gente puede ver algo extraño. Alguien saltando y haciendo bulla, alabando a Dios, pero en forma muy acalorada. Y entonces, por supuesto, se reúnen, ven de qué se trata esto, y Pedro aprovecha la situación. Les dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Esa es una pregunta retórica, no está esperando respuesta de ellos, y tiene una conclusión. Lo que está haciendo es hacerles notar que no pueden atribuir el hecho, es decir, el milagro de sanidad, a los apóstoles. Tienen que reconocer que no viene de ellos. Y debo decir que cada vez que ocurre un milagro de sanidad, no debemos ver al hombre, que es solo instrumento, sino debemos estar enterados de que cuando es una sanidad genuina, siempre se trata del poder de Dios, actuando por diferentes canales, medios, formas, etcétera, para beneficiar al enfermo. El modelo más estable, digamos, que nos aclara Santiago, es que cuando alguien está enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos deben ir, ungirle con aceite y el enfermo va a sanar, dice. Si los ancianos son más de 3, digan algo, por favor. No da número, no da. Los ancianos tienen que tener una barba larga. No, tampoco. No, las condiciones no están en los ancianos. Está en la obediencia que los creyentes tienen a la palabra de Dios, que abre las puertas para que el Dios vivo directamente actúe en favor del enfermo. Les dice Pedro: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Esto debiera quedar muy claro para los que todavía quieren idolatrar a Pedro o a Juan o a Santiago o a cualquiera de los apóstoles que se les ha conservado el nombre de San, ¿no? San fulano, San sutano. No, se trata de alguien mayor. ¿De quién? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres. Esto es importante porque lo que está mostrando, no estamos hablando de otro Dios. Estamos hablando del Dios que ustedes, los judíos, conocen. ¿Ya? El Dios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. El Dios que en este templo se supone que adoramos. Ese mismo Dios. Pero ellos tenían todo ese conocimiento, todo eso a su favor, pero no tenían este dato que viene a continuación en la tercera línea del versículo 13. Dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahora, para el judaísmo, parece que mucho ya era conocido. Lo importante, un solo Dios. Sí, pero no todo era conocido. Falta algo importantísimo. La persona del Señor Jesucristo, el Señor Jesús que es el Hijo del Padre Celestial. Ahora, de aquí en adelante, por varios versículos, esto parece muy dirigido a los judíos. Nosotros tenemos que hacer la distinción, la discriminación. Nosotros no somos judíos, bueno, la mayoría de nosotros somos gentiles. Entonces, aunque podemos aprender de esto, no podemos hacer una aplicación directa hacia nosotros. Eso va a venir un poco más adelante en este mismo libro. Pero aquí necesitamos ver cómo el apóstol, muy atinadamente, apunta y se dirige a los judíos. Judíos que están en el templo judío, en actividades típicas de los judíos, estaban en la hora de la oración, de acuerdo al ritual judío y todo eso. Pero lo que ellos habían soslayado y que les hubiera gustado olvidar totalmente, algo que no podían hacer. Les dice en la cuarta línea del versículo 13. ¿A quién? Ese quién es Jesús, ¿no? ¿A quién vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato? Jesús, el Hijo de Dios. Él es la explicación de lo que ha ocurrido. Pero es el mismo Jesús a quien ustedes han rechazado, y han negado y han entregado delante de Pilato. Y hay un agravante, hace una explicación Pedro, dice, cuando es decir, cuando Pilato ya había resuelto ponerle en libertad. Es muy interesante, en el Evangelio según San Juan, dice que 3 veces, o más bien, 3 veces dice que Pilato se propuso soltar a Jesús. 3 veces. Porque no veía razón para culparle, no había nada de qué acusarle. Pero los judíos se opusieron a eso, insistieron en su acusación y lograron, por razones políticas, que Pilato lo condenara a la cruz. Eso es lo que hicieron los judíos, eso es lo que hizo Pilato en un acto de injusticia consciente que él cometió. Dice el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Esta es la historia trágica de todo hombre sobre la faz de la tierra. Todo hombre va a llegar en un punto a tener que contemplar a Jesucristo. Y yo sé que algunos están pensando, bueno, pero ¿qué pasa con esos que viven en el interior de la China o de la India o de algún país musulmán donde nunca han escuchado de Jesucristo? ¿Saben qué? No hay tal.
Porque Dios es todopoderoso. Dios provee las ocasiones y los medios para alcanzar con su evangelio a todo ser humano. Eso es lo que dice Juan capítulo 1. Nosotros no conocemos todas las situaciones. Estamos enterados de algunas situaciones. Pero el hecho es que todo ser humano va a ser confrontado con la realidad de Jesucristo. Y tiene la opción de reconocerle o de rechazarle. Cuando le rechaza, generalmente es porque prefiere a alguien más. Los judíos prefirieron a un homicida, a Barrabás. Seguramente, si se les planteara a cualquiera de ellos en una situación totalmente ideal, ya teórica, ¿a quién preferirías tú? ¿Al buen Jesús o a un homicida? Dirían ellos, claro, al buen Jesús. Pero en el momento práctico, por las razones que nos explican los evangelios, ellos escogieron al homicida. Y el versículo 15 contiene uno de esos contrastes más sobresalientes y literariamente más hermosamente explicados o descritos de toda la literatura universal. Fíjense, la primera línea del versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida. La Biblia comienza con una afirmación. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el capítulo 1 de Génesis va describiendo la forma en que Dios procedió hasta el momento en que creó la vida y puso vida en este planeta. Y de ahí en adelante, siempre que surge vida en cualquier lugar de este mundo, el autor sigue siendo el mismo, Dios. Ese autor fue asesinado, Jesús. De parte del hombre, Jesús recibió muerte. De parte de Dios, segunda línea del versículo 15, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, este libro, Hechos de los Apóstoles, comienza, como todos los libros, en el capítulo 1, pero en el versículo 8 está el contenido mayor en su expresión. El Señor Jesús está hablando y ahí a los discípulos les dice: no os compete a vosotros saber el tiempo y las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad, pero ustedes me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio apostólico, consolidado y plasmado, es el Nuevo Testamento. Así que la iglesia verdadera, está fundada, tal como dice Efesios capítulo 4, sobre la base de los apóstoles y los profetas. Esa base es el Nuevo Testamento. Les dice el apóstol Pedro que Dios había resucitado a Jesucristo de entre los muertos, y de ello los apóstoles son los testigos. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, pero los apóstoles eran parte interesada en el asunto, ¿no? ¿Cuán confiables pueden ser?
Y realmente, en apologética cristiana, este es uno de los puntos más importantes que se estudia para ver si los apóstoles eran confiables o no. ¿Eran confiables? ¿No será que fueron parte de una conspiración? Algunos amigotes galileos que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decir que ha resucitado, aunque sabemos que no es así. ¿Podría ser? Ese fue el cuento de los sacerdotes. Ya, los sacerdotes, Caifás y los otros, les pagaron a los soldados diciéndoles, digan tal cosa. ¿A quién les creemos? ¿A los honorables sacerdotes de los días de Jesús o a los apóstoles? Hay varias argumentaciones. A mí me gustan algunos de los libros de apologética que tratan el asunto, pero si tienen la ocasión, yo les recomiendo que lean el libro de Gordon Girod que se llama Palabras y portentos de la cruz. Es para llorar, es magnífico ese libro y realmente les va a edificar mucho. Pero una de las consideraciones que hace, a la que me quiero referir, dice, cualquiera se puede poner de acuerdo con otro para sostener una mentira, si eso le conviene. Uno podría sospechar, pero es muy difícil de pensar que alguien va a estar dispuesto a dar la vida por algo que está diciendo si sabe que es mentira. Miren, hasta hace poco los apóstoles habían estado como ratones asustados, ocultándose por la persecución de los judíos. Cuando prendieron a Jesús, Judas y los otros que estaban con él, los discípulos huyeron. No eran gente aguerrida. Hubo un chispazo, ¿no?, de parte de Pedro que sacó su espada. Ustedes recuerdan eso en el Getsemaní, ¿no? Pero los demás, y después el mismo Pedro huyó. Pedro estaba amedrentado, tanto cuando una mujer lo confrontó y le dijo, creo que tú también eres de ellos. No, dijo, y después maldiciendo negó 3 veces. Después de eso, cualquiera está desmoralizado. ¿Qué ha pasado para que ahora, capítulo 2 de Hechos, Pedro predique ante 3,000 personas que se convirtieron? ¿Cuántos más serían los que escucharon? Y en este caso, dentro del templo, lugar peligroso para ellos. Pedro no tiene empacho en predicar y anunciar la resurrección del Señor Jesús y decir que esta es la explicación de lo que ha pasado. Versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, en el nombre de Jesús. No nos miren a nosotros, les dice, como causantes de este prodigio maravilloso, de esta sanidad. Dense cuenta, es porque el nombre del Señor Jesús ha sido invocado, que este hombre, que era un cojo desgraciado, que ni podía entrar al templo, ahora está sano. Está sano. Pero esto significa que el nombre de Jesús ha sido confirmado en esta persona.
Ahora, simplemente nos vamos a quedar como observadores, como público que mira algo y que luego mueve la cabeza y dice, qué interesante. Otra vez, mi pregunta es, cuando contemplamos el hecho cristiano o cuando escuchamos el mensaje cristiano, cuando el evangelio nos es declarado y suponemos que lo hemos entendido, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué diremos? Una opción es decir, qué interesante. Qué interesante. Pero ¿sabes qué? No es la exposición artística de alguien que está demostrando sus habilidades. No es un espectáculo deportivo para que digas qué lindo espectáculo o algo así. Este mensaje requiere naturalmente de una respuesta de tu parte. No puedes quedarte con el qué interesante. Claro que es interesante, pero ahora tú qué dices. Fíjense cómo suceden las cosas. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Esta información es totalmente novedosa para los judíos en esa época. No es novedosa con respecto a las profecías bíblicas, simplemente que ellos leían las profecías bíblicas y no las discernían, no las entendían, no asimilaban en su extensión todo el anuncio que daban pasajes como Isaías 53 y varios otros, donde se dice que el Cristo que Dios iba a enviar tenía que padecer. Aun cuando el Señor Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y la gente siempre dice tonterías, ¿no? Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Cristo. Esa es la versión de Marcos. Luego Jesús les dice, ¿saben qué significa? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea entregado, sea rechazado por los principales sacerdotes, por los ancianos, y sea asesinado. Pedro lo toma del brazo y le dice, Señor, ten misericordia de ti mismo. No anuncies, no digas eso. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues? Porque para él era inadmisible. El Cristo tiene que sufrir, ser rechazado y morir. No, algo no está bien. A ver, vamos a corregir. Vamos a mejorar este mensaje, esta profecía. No. Pedro ahora ya está convencido, ya entendió y está aclarando para los judíos. Esa es la parte que no entendían. Ustedes nunca entendieron que la venida del Cristo, que es Jesús, en una persona humilde y vulnerable, era la voluntad de Dios justamente para que pueda tomar nuestro lugar de culpables y llevar por nosotros el castigo que nos correspondía. Jesucristo había de padecer. Ese es el anuncio, repetido en varios lugares de los evangelios y posteriormente en el resto del Nuevo Testamento. Otra vez,
Todavía vamos a seguir en nuestra actitud de, qué interesante, lo voy a pensar. Vamos a ver qué sucede. No. Lo que el mensaje cristiano requiere de ellos y de nosotros es que haya una respuesta. Algo muy concreto. Fíjense, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. ¿Cuál es la instrucción? Hay dos verbos que quizás componen un mismo término, una misma instrucción, pero vamos a verlos por separado. Primero, arrepentíos. El arrepentimiento, la palabra griega es metanoia, quiere decir cambio de mente o cambio de opinión respecto a un tema en particular, normalmente de carácter moral. Cuando alguien te dice que te arrepientas, en el sentido bíblico, significa, tú pensabas que estabas haciendo el bien, es necesario que te des cuenta, ese no es el bien, es el mal. Este es el bien. Lo que Dios dice es el bien. Cuando tú entonces dejas, en tu opinión, lo anterior y recibes y reconoces que lo que Dios dice es lo correcto, estás arrepintiéndote. Así que tiene que ver más que todo con algo intelectual, el cambio de opinión respecto a algo específico. En este caso, al Cristo, la revelación de que Jesús es el Cristo. Arrepiéntanse. Ahora, vean ustedes, los judíos eran muy pagados de sí mismos. Eran orgullosos, ya nosotros somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, tenemos la religión correcta, vivimos en el lugar que es como el ombligo de la Mona Lisa, ¿no? Vivimos en el centro del planeta, todo está a nuestro alrededor, etc. De ninguna manera habrían pensado estamos en lo incorrecto. De ninguna manera habrían dicho, no estamos bien. Es necesario que se arrepientan y se conviertan. Y esto tiene que ver con la conducta. Las cosas que estaban haciendo, que iban en esa dirección, ahora tienen que ser abandonadas y tienen que ir en la otra dirección. Y justamente Hechos es el libro en el que podemos ver el cambio de dirección total del judaísmo hacia el cristianismo, porque Jesucristo tiene que ocupar el lugar central. Ok, una vez que entendemos el llamamiento, es necesario que reflexionemos sobre los efectos de esto. Ya, vean el propósito en el versículo 19. Dice, ¿para qué? Si alguien tuviera la calma y la lucidez para preguntar, a ver un momento, tú predicador que me estás diciendo que yo me arrepienta y me convierta.
Te pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Y si no le podemos decir específicamente para tal cosa, vamos a dejar que Él suponga, posiblemente, lo que no dice el Evangelio. Y eso es lo que pasa en nuestros días. Hay gente que está convocando, llamando y ofreciendo lo que no puede cumplir. Por ejemplo, mira, si vienes y te conviertes a Cristo, tus deudas se van a esfumar. Y dices, ¿pero cómo? No, no te preocupes. Mira, tú siembras y después vas a verla. Como si se tratara de algo mágico. No hay tal promesa en la Biblia. Por supuesto, hay una parte, hay una profecía en Malaquías que está dentro de un contexto mayor de los beneficios de la presencia de Dios en la vida de su pueblo, que por supuesto produce bonanza y todo lo demás, pero no está hablando de que aquella persona que se convierte, de repente lo van a llamar del banco y le van a decir, ¿se acuerda que usted tiene una deuda con nosotros? Olvídela, ya no la tiene. No hay eso. No hay esa promesa. Tampoco hay promesas de que todos los enfermos se van a sanar. Este cojo fue sanado por el poder de Dios, pero poder que Dios mismo administra soberanamente. No tienes tú la potestad de anunciar a cada enfermo que seguro va a ser sano si se convierte a Jesucristo. Lo maravilloso es que muchos son sanados por el poder de Dios y le damos gracias a Dios, por supuesto. Pero no hay una promesa así. Así que pongamos mucha atención. ¿Cuál es el propósito y cuál es la oferta del Señor a través del apóstol Pedro? Dice, arrepentidos y convertidos, para que, y aquí está el objetivo principal. Ayúdenme a leer, por favor, vamos a leer juntos el versículo 19, las dos primeras líneas, ¿ya? Solo las dos primeras líneas. Entonces leemos, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Punto y coma, después seguimos. ¿Para qué había sido? Para que tus horribles pecados sean borrados. Ahora, vean ustedes, hace poco el cojo fue sanado. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan qué hemos hecho la semana pasada? Hemos empezado a rebotar, a saltar, ¿no? ¡Qué alegría! Ya no estoy cojo, estoy sano. Sí, está bien. Y cualquiera que ha estado por tanto tiempo, 38 años cojo, claro pues que tiene que estar feliz. Pero ahora te estoy diciendo algo mayor que eso, porque de eso depende tu eternidad. ¿Dónde la vas a pasar? ¿En el lago de fuego? Si tus pecados permanecen contigo, vas a pasar la eternidad en el lago de fuego. Y no es que quiero asustarte o algo así, es la verdad. Sería un irresponsable si no te aviso eso. Si tus pecados no son borrados, tú vas a pasar la eternidad en el lago de fuego. O con Dios, en bienaventuranza eterna. De esto depende. Si tus pecados permanecen contigo, tuya es la condenación.
si tus pecados son borrados, entonces Dios te da la salvación. Otra vez, causa. La obra de Dios, la obra de Cristo, el sacrificio en la cruz, y de parte tuya, arrepentimiento y conversión. Ese es el mandato que está dando Pedro. Arrepiéntanse para que los pecados, tus pecados, sean borrados. Hay un momento en el que imprescindiblemente tienes que levantar los ojos a Dios y hablarle y decirle: Señor, soy pecador. Ya, no te voy a dar más excusas, no voy a tratar de culparle a mi marido o de echarle la culpa a mis padres de lo mal que me criaron. No, voy a ser sincero. Señor, yo te he ofendido y todavía continuamente te estoy ofendiendo. Sé que tengo pecados horribles, de los cuales me avergüenzo profundamente. Por favor, perdóname, límpiame, borra mis pecados. Primera consecuencia, tus pecados serán borrados. Eso dice versículo 19. Tercera línea. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, yo sé que la mayoría de los que están aquí sabían de la primera consecuencia. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes no sabían? La primera consecuencia es que tus pecados son borrados. ¿Y a quién no sabía de eso? A todos sabían. Cuando te arrepientes y te conviertes a Jesucristo, lo recibes por la fe, tus pecados son borrados. Eso sabías, ¿no? Pero ahora, ¿sabías la segunda consecuencia? Que del Señor vendrán tiempos de refrigerio. ¿Quiénes sabían? Levanten la mano. Nadie sabía. Sí, porque muy poco se predica de eso, es verdad. Por eso también yo lo estoy enfatizando. Ahora, dice el texto, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La primera consecuencia, o sea, que los pecados son borrados, tiene que ver con el individuo. Porque nadie puede arrepentirse de los pecados ajenos. Hay gente que le gustaría, ¿no? Especialmente mamás, quisieran arrepentirse o hasta cargar con los pecados de sus hijos. Y a veces oran por sus hijos, que no se pierdan, etcétera. Y todo eso, es muy bueno que ores por tus hijos, pero hay un punto en el que el individuo tiene que hacerlo. Él tiene que arrepentirse. No puedes tú arrepentirte por tu hijo, o por tu hermano, o por quien fuera. Es una responsabilidad personal y la consecuencia también es individual. Tus pecados son limpiados. Pero la segunda consecuencia, es decir, que de Dios vengan tiempos de refrigerio, eso solamente se produce en términos colectivos, sociales. ¿Ya? Si algunos van a escuchar, quizás presencialmente o más tarde por YouTube o en alguna de las formas, el sermón del segundo culto que voy a predicar hoy día, justamente trata de eso, así que la explicación más larga está ahí, pueden leerla y observarla posteriormente, o pueden mirarla y escucharla.
Pero esto está hablando de esa bendición que Dios da a colectividades. En el Antiguo Testamento a su pueblo Israel. ¿Ya? Hubo tiempos en que Israel vivió bien. ¿Ya se acuerdan? Entró a la tierra prometida y esa generación con Josué, con Caleb y todos esos que habían sido obedientes y valientes, vivieron bien, vivieron en conquista. Y sus hijos. Pero luego vino la siguiente generación que ya oían del abuelito Josué y del otro y desobedecieron a Dios, cometieron idolatría y se hundieron y fueron conquistados por otros pueblos hasta que Dios tuvo misericordia y los levantó. Y esa es la historia del libro de los jueces. Todo el libro de los jueces es de las caídas y levantadas y la misericordia de Dios que se extiende. Bueno, cuando estaban bien, cosa que duraba más o menos 1 o 2 generaciones, venía de parte de Dios tiempos de refrigerio. ¿Ya? Es esa bendición de vivir en una comunidad bendecida por Dios. Tercera consecuencia, versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahora, vean esto, es un poco confuso, ¿no? Porque recién nomás, hacía 2 meses, más o menos, quizás 3, Jesús había estado en persona con ellos, físicamente. ¿Por qué Pedro está mencionando algo que ha ocurrido recientemente, pero ya en el pasado que han dejado atrás? ¿Por qué lo menciona como un efecto de lo que pasaría si ellos se convierten? Y aquí viene un hecho muy interesante que muchas veces perdemos de vista. Si todas las cosas hubieran salido como debían ser teóricamente, lo que debía haber ocurrido es que cuando vino por primera vez el Señor Jesús, los que le vieron, los que oyeron, de principio tendrían que haberse convertido y creído en Jesús. Por ejemplo, ¿recuerdan? Herodes el Grande oyó de los magos de Oriente que vinieron que el rey de los judíos había nacido. Y dijo él, díganme dónde está para que yo vaya y le adore. ¿Recuerdan? ¿Qué hubiera pasado si después le decían, sí, está en Belén? Y él hubiera ido y le hubiera adorado. ¿Qué hubiera pasado? Es impensable, ¿no ven? Porque era tan mentiroso, tan truculento este Herodes, que ni se nos pasa por la mente que hubiera hecho. Pero teóricamente, ¿qué hubiera pasado? Y si más tarde, cuando el Señor Jesús, siendo un muchacho de 12 años, fue y habló con los sabios ahí en el concilio, en el templo, ¿qué tal si ellos hubieran hecho la pregunta? Pero ¿tú quién eres? Y si más tarde todavía, cuando el Señor Jesús estuvo caminando entre los judíos, ahí en Jerusalén y en Galilea, los que le oyeron hubieran creído en Él, todos ellos, ¿qué hubiera pasado? Solo en forma teórica. No hubiera ocurrido lo de la cruz, no hubiera habido ese rechazo, etc. Y yo no sé cómo exactamente Dios hubiera provisto que Jesús muera, ¿no? De alguna manera hubiera ocurrido, pero no hubiera habido la necesidad de una segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo
ya en poder y gloria. La primera venida, Él ha venido en debilidad, en fragilidad, en disposición de dar su vida por nosotros. La segunda venida va a ser en un caballo blanco, como un conquistador, para establecer juicio. De todas maneras, esta es una consecuencia de el escuchar el llamado de Dios, que dice por sus santos profetas. Nosotros no somos judíos, no estamos en Jerusalén, no hemos sido de los que gritaban, crucifícale, por lo menos no presencialmente. Somos gentiles. A pesar de eso, guardando las distancias y las diferencias, todavía la voz del Señor está resonando alrededor de todo el planeta para escuchar a todo ser humano. Arrepiéntanse, conviértanse. Tus pecados van a ser borrados. De Dios va a venir tiempos de refrigerio. Jesucristo va a regresar. Y si podemos pensar en algo mayor que eso, realmente no hemos entendido el Evangelio. Nada hay mejor que eso. Por eso nosotros que alguna vez le hemos dicho al Señor, Señor, de verdad, tienes razón. Me arrepiento de mis pecados. Los pongo a tus pies. Te ruego que tú me limpies. No hay nada mayor que podamos decirle. Ven, Señor Jesús. Es esa partecita que todavía está faltando. Yo quiero verte personalmente y quiero abrazarte. Quiero besar tus pies. Quiero darte la bienvenida. Ven, Señor Jesús. Oremos. Nuestro Dios, gracias porque tu evangelio es claro y es universal. Es válido para todos los lugares en el mundo y todas las épocas. Y cada ser humano en este mundo necesita arrepentirse y convertirse. Y todos nosotros reconocemos, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres nuestro Señor. Solo tú puedes salvar. Así que nos aferramos a ti para salvación. Bendito sea tu nombre, oh Dios santo, creador, autor de la vida, dador de vida eterna. Bendito sea tu nombre. Amén.